Estamos celebrando nuestros 10 años de vida y en Conexión queremos hacer algo especial, algo distinto. Hemos decidido hablar con los protagonistas de la noticia en distintos ámbitos para conversar sobre temas que la contingencia no nos permite hacer usualmente. Para hoy hemos invitado al fiscal nacional Ángel Valencia para preguntarle por su historia, los hitos que han marcado su carrera, los momentos más complejos que ha enfrentado en su vida profesional y también, como no, cómo está mirando el Chile del futuro. La idea es tener una aproximación más íntima de quién es la cabeza de la institución encargada de dirigir las investigaciones penales en nuestro país. ¿Cómo está, fiscal? Muy buenas tardes. Bueno, muy orgulloso por la invitación, pues buenas tardes, muchas gracias por haberla extendido y entre sorprendido y comprometido, pues espero estar a la altura, muchas gracias. Qué rico tenerlo acá, además, fiscal. Claro, in y situ. para poder conversar más largo en otra tecla, como decimos nosotros, ¿no? Así es, fiscal, así es que parto de lleno preguntándole. Mucha gente dice, fiscal, que usted es un libro abierto. ¿Esa característica suya le ha traído problemas en la vida o no? Bueno, siempre, pues no hay ninguna condición que tenga puras ventajas, ¿no? Por supuesto que tiene algunas desventajas. De partida, pareciera que a veces no es bueno que se sepa todo lo que estás pensando, todo lo que crees, y tratas de disimularlo un poquito para poder guardar algún tipo de sorpresa. Si no, siempre todo el mundo está muy anticipado a lo que vas a hacer. Pero como te digo, él tiene ventajas y desventajas. ¿Tiene algún recuerdo de alguna vez que he dicho, metí la pata, no debería haber dicho esto? Todo el tiempo. Eso es más de lo que uno quisiera. Eso es más de lo que uno quisiera. Como muchas veces hablamos en la oficina, tengo que estar siempre concentrado en que sea el fiscal nacional el que hable y no siempre no se arranca Ángel Valencia. ¿Y eso es difícil? En términos generales, nos pasa a nosotros los periodistas también de pronto, pero para una autoridad que lo que dice también tiene otra implicancia. Para uno que está acostumbrado todo el tiempo a o callar o decir lo que piensa, cuando tiene que representar a una institución, hay que hacer un esfuerzo adicional por concentrarse y tener más responsabilidad. Yo te diría que la clave es entender que en este cargo, cuando digo algo, comprometo muchas personas o comprometo una institución. No es solo mi opinión y que esa opinión impacte solo dentro de mi vida y produzca una consecuencia dentro de mi ámbito o más reducido. Pero eso es parte también del trabajo acá, es parte del trabajo de una de las primeras criterios importantes para incorporar en mi vida cotidiana acá, es entender que lo que yo hago produce un impacto en muchas personas, no solo en un círculo más reducido, y que eso te da otra responsabilidad. Claro, me imagino que es parte del aprendizaje al llegar a este cargo, Mira, fiscal. cosas tan simples como cuando estás enfermo. Cuando uno ejerce la profesión libremente y está enfermo, bueno, las consecuencias de hacer una pega enfermo están más acotadas. Uh-huh. En cambio, cuando estás con dolor de cabeza, estás con fiebre, estás en la oficina, estar en esas condiciones trabajando puede producir, si cometes un error como consecuencia de ese estado de salud, puede provocar un efecto muy grave en muchas personas. Entonces, el aprender a guardarse, aprender a entender esa responsabilidad, yo creo que es parte muy importante de este trabajo. Del aprendizaje. De todas las pegas públicas en general. Oiga, fiscal, en capítulos más desconocidos de usted, quienes lo conocen dicen que una investigación que lo marcó en parte de su trayectoria como fiscal fue perseguir a un pirómano. Sí. ¿Es así? ¿Y por qué, fiscal? Porque cuando te pasan ese trabajo que tú nunca adviertes en qué momento puede ser que enfrentes uno de los desafíos más profesionales más importantes de tu carrera. Y eso me tocó partiendo. Estaba recién llegado a la región de Aysén. Y además fue especialmente interesante o entretenido. Yo siempre he dicho que eso da para una película. A ver. Porque estábamos trabajando en ese momento con equipos policiales que habían sido formados bajo la lógica del sistema antiguo. Entonces, éramos un conjunto de profesionales jóvenes de la Fiscalía tratando de, en ese momento yo era asesor del regional, de que se dirigiese, de darle dirección
a una investigación penal bajo la lógica del nuevo sistema, pero trabajando con moros viejos. ¿Ah? Claro. Y a los moros viejos les cuesta ser buenos cristianos. Entonces, esa combinación entre gente joven, entusiasta, con muy poca experiencia de calle, ¿no? Y de terreno, junto con otros zorros viejos y trampeados que tenían mucha experiencia de terreno, pero que tenían que cambiar su lógica de trabajo, fue muy, muy, muy valiosa. Es de las experiencias que guardo con más cariño. Intensa, además, porque estaba en Aysén. Yo le había avisado, le había dicho al fiscal regional que iba a ir de paso, iba a ir solo un año, por razones familiares, además era muy intensa. Mis hijos en ese tiempo vivían en Santiago. Y entonces esta cosa de estar de paso y tener resultados, y mucha gente arriesgando sus puestos como si no había resultados, pero la obsesión por obtener resultados dentro del marco de lo que había que hacer y no de lo como se hacía antes. Claro, qué complejo. Era súper complejo, pero no fue bien. El caso al final Sí, fue resuelto. sí, se dio con el autor. Y tenía complejidades técnicas. Terminó con un psiquiátrico en Putaendo. No le ¿Ah, puedo sí? creer. Sí, terminó en psiquiátrico en Putaendo. ¿Y había cometido muchas fechorías iguales? Era un pirómano que había cometido decenas de incendios en la zona. No sé si se acuerdan, eso fue hace 2 décadas atrás, que había unos incendios en la región de Aysén, y no se sabía cuál era la razón del incendio. Entonces la explicación era múltiple: narcotráfico, múltiples explicaciones posibles. Pero era una persona que tenía un problema de piromanía. Era más simple. Una enfermedad psiquiátrica grave. Se terminó con una medida de seguridad en el hospital de Putaendo, con un hospital de psiquiátrico de alta seguridad. Y el pobre tenía un delirio. Y normalmente los pirómanos, una de las causas de la piromanía es que queman objetos que representan un trauma muchas veces de origen sexual. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Esa fue la explicación final, pero para poder llegar hasta ahí, hubo todo un trabajo investigativo. No todos los incendios son iguales, por favor piensen en el incendio de Viña, no fue por eso, no tiene ese motor. No tiene ese motor, pero claro, en este caso en particular sí, efectivamente era un pirómano. Y los pirómanos, una parte muchas veces de la dinámica, de los motivos por los cuales queman cosas, es porque queman objetos que son representativos de ese trauma, están asociados a ese trauma. Eso lo descubrimos cuando ya finalmente dimos con el sujeto, pero una persona que estaba mal, estaba psiquiátricamente mal. Estamos hablando de una persona que finalmente fue declarada inimputable. Fiscal, díganos algo. ¿Qué lleva a un abogado a querer ser cabeza de la Fiscalía Nacional, justo después, además, de que la organización había estado bien en el ojo del huracán? A un abogado en general, lo que debiera conducirlo a ser fiscal nacional es que es el, me parece, en mi opinión, que es el puesto más alto al que puede llegar un abogado en Chile. O sea, en mi opinión, al menos. O sea, para quienes ejercemos la abogacía, es el escalón más alto en el que podemos llegar siendo abogado, en calidad de abogado. Otra cosa es la judicatura. No estoy, por favor, no se piense que estoy pensando que esto es más alto que la Corte Suprema, eso puede opinarse. Yo creo que son funciones distintas. Y en el ámbito de la abogacía me parece que es el cargo más alto en el que alguien puede llegar en esta profesión. Ahora, otra cosa, y la pregunta de por qué yo llegué ahí, bueno, la primera pregunta es porque obviamente hay una aspiración profesional, de tratar de progresar en tu profesión y ojalá poder llegar como todos algún día muchos podemos aspirar a llegar al puesto, a la posición más alta que se pueda aspirar en esa actividad. Y por supuesto también hay razones personales contingentes, pero esa es la razón principal. Me parece que cualquier abogado que se dedica a esto, que ejerce la abogacía, podría legítimamente aspirar o considerar que hay muchos buenos motivos para considerar que el cargo más alto es que se puede aspirar en el mundo público, además. Pero al margen de como abogado. Sí, pero al margen de la motivación profesional de ascender, ¿no es verdad? Y llegar a un cargo importante dentro del desarrollo propio de uno, a veces uno tiene otras motivaciones que están desde el punto de vista de el aporte que puede hacer uno y de la visión crítica que tiene respecto de... No voy a decir que uno diga que tenga una misión que realizar, sería mucho, tal vez muy mesiánico, ¿no? Pero que tiene una percepción o un diagnóstico que cuando uno está fuera dice, si yo estuviera allí, haría esto. Y sí, lo haría de esta manera. La pregunta sobre el narcisismo personal o los rasgos narcisistas personales es una pregunta que me hacía periódicamente cuando postulaba este cargo y que me hago también todos los días, porque creo que
Hay que darte a preguntarse si de verdad uno cree que puede aportar. Hay razones serias para pensar que uno puede constituir un aporte, o la verdad es que es puro narcisismo. Pero creo que es una pregunta que uno tiene que hacerse siempre. A ver, vamos a... Quizás esto no lo he dicho nunca, pero mira, yo formo parte de una generación que entró a estudiar en la universidad el año 87. Estuve en la universidad, entré en dictadura y salí en democracia. ¿Okay? Y creo que es bastante conocido que yo estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y creo que es bastante sabido de que yo estaba dentro del grupo de estudiantes, que éramos muchos, no era yo el único, era uno más nomás, pero que destinábamos parte muy importante de nuestro tiempo a hacerle la vida imposible a la dictadura, digamos. Y tratar de terminar con ella. Por supuesto, también sacábamos la carrera. Yo digo sacábamos la carrera. Digo. Al mismo tiempo, claro. La idea era, sin estropear la carrera, sin dejar de sacar la carrera, porque tampoco estaba por condiciones familiares, tampoco era irresponsable arriesgarla, ¿no? O sea, no arriesgarla, sino que sacrificar esa meta, ese logro. Entonces, toda esa generación teníamos la aspiración de hacer de alguna manera una contribución para que tuviéramos un mejor Chile, un mejor país para todos, para todas y todos, como hoy día se dice. Y en mi caso particular, fui poco a poco canalizando esa aspiración. Yo no me dediqué a la política, no. Que mi compadre sí siguió esa ruta, pero yo pensé que uno podía prestar servicio a la comunidad, dedicarse a actividades de interés público sin necesariamente militar en un partido político. Y desde que salí de la universidad siempre estuve involucrado en actividades de interés público, no era una cosa nueva. Y esa actividad, entre trabajar en una universidad, y poco a poco me di cuenta que un ámbito en el que me gustaría cooperar y me gustaría contribuir a que las cosas estuvieran mejores, como esperábamos que fueran, en el ámbito de la reforma de la justicia. Uh-huh. Entonces estoy hablando desde fines de los 90, o sea, así de vieja es la historia. Por eso los que están en este metido saben que yo estoy en esto hace más de 20 años. Entonces, a partir de eso, en la vida universitaria, y después de la vida universitaria al Ministerio de Justicia, el gobierno del presidente Lagos, la implementación de la reforma, dijimos, aquí podemos, como le decía hoy día un amigo a mediodía, le decíamos, aquí hay un ámbito en el que podemos contribuir a que este país se parezca más a lo que nos gustaría que fuera. Ese era mi ámbito. Y ahí entonces estuve en la unidad de coordinadora de la reforma procesal penal del gobierno del presidente Lagos, y me pareció, al poco andar, un año y medio después, que mi camino mi aporte podía canalizarlo a través de la Fiscalía. Y de ahí fue que entré al Ministerio Público. Ya, o sea, que tenía también esta visión de hacer con su trabajo profesional un, entre comillas, Chile mejor. O sea, tenía vocación de servicio público. Yo creo que no puedo decir ahora en voz alta. Siempre tuve vocación de servicio público, y además, aunque no siempre estuve trabajando directamente en el Estado, siempre estuve involucrado en temas o en proyectos de interés público. Por eso que cuando postulo el cargo de fiscal nacional, no voy a contar el camino largo, porque además después me fui. Y entro en la guisa de los 50 y tenía oficina. Yo siempre me tenía una... Perdón la coloquialidad, pero entiendo que en un programa esto no lo puede decir. Había tenido siempre puesto una pata, sin darme cuenta, o deliberadamente también, siempre he tenido puesto una pata en temas de interés público. Entonces, aunque tenía la oficina, siempre estaba yendo a hacer clases fuera. Siempre estaba yendo a hacer clase a México, siempre estaba yendo a clase Argentina, siempre yendo a hacer clase a Uruguay, en el tiempo. Y normalmente a fiscales y a jueces en el ámbito de la justicia penal, y llevaba mis causas y trataba y llevar adelante la oficina. Pero llega un momento, y eso es ahora cuando se produce este pedido para postular al fiscal nacional, que muchos teníamos, de los que habíamos estado en este grupo originalmente, sacando adelante la reforma, que teníamos una visión bastante crítica de lo que había devenido el Ministerio Público. Y como esto es cada 8 años, la guisa de los 50 algunos la canalizan de distintas maneras. y me hizo la pregunta, ¿sí? ¿Dónde están las pasiones?
¿Dónde están las pasiones? Y en la vida hay dos cosas que no tienen los que me conocen saben que esto lo digo muy seguido, que en la vida hay dos cosas que no tienen solución, la muerte y las grandes pasiones. Y le pregunté, bueno, estoy en este momento de mi vida, ¿dónde están mis grandes pasiones? ¿Dónde están estos asuntos por los que puedo trabajar a veces sin cobrar, que es lo que más me motiva, que me entusiasma, que ando buscando para hacer, que me hacen vibrar? Y claro, están precisamente en tratar de contribuir a que haya un sistema de justicia penal más justo. Y yo había estado en la fiscalía, me fui a la fiscalía sin muchas ganas de irme, por razones familiares. Y dije, bueno, por supuesto hay personas que te hablan y te dicen, oye, ¿por qué no te animas? Y dije, vamos, démosle. ¿Y el ejercicio del cargo ha avivado esa llama de la motivación o de pronto la ha puesto un poco en peligro? Se lo pregunto porque esto lo hemos visto, lo hemos conversado con otros actores públicos, no sé, legisladores de repente que tienen enormes ganas de entrar al Parlamento y una vez que están dentro del Parlamento dicen, mejor no hubiese entrado porque encuentro un montón de dificultades. Diría que no pierden la motivación, pero sí ven que instrumentalmente a lo mejor es más complicado. Yo creo que hay que mirar la historia en corto y la historia en largo. A ver. O sea, no sé, pues no cabe duda que cada vez que en la vida tenemos un tropezón o nos damos con un golpe, uno se pregunta en qué momento se me ocurrió meterme esto. Pero después cuando miras el continuo te das cuenta que la verdad todo tiene accidentes, todo tiene problemas, todo tiene desafíos. Es imposible que haya una actividad como esta en la que uno más hace momentos ingratos. Pero de repente se pregunta eso. Pero uno se la raya para la suma, y en la raya para la suma dice esto vale la pena. ¿Okay? Entonces yo estaría mintiendo si yo les dijera que no hay momentos en los que ya en mi fuero íntimo o con mi gente más cercana y dijera en qué momento. O la gente más cercana, así que se te acerca así como pobrecito, ayudándote a ahora sentir. en la mañana, y uno dice, nadie te dice, que muchas personas, nosotros dicen, algunas personas que no te conocen, te dicen, dele firme, no sé, pero otras personas que son como más cercanas, uno dice, pobrecito. Sí, por supuesto que eso ocurre, pero lo importante es la línea larga, o sea, ingenuo pensar que esto no va a tener momentos en que uno se pregunta por la miércoles en qué momento se me ocurrió esto, pero por supuesto que eso pasa, pero en la larga vale la pena y es ingenuo pensar que eso no va a pasar. Habría sido una tontería pensar que eso no va a ocurrir, especialmente si uno quiere hacer la pega en serio. Y si uno quiere hacer la pega en serio va a tener problemas serios, porque eso es lo que te pasa en este trabajo, es así. Es cosa de ver las dificultades que tiene el fiscal Gonet con desafíos mucho mayores, porque los nuestros son pequeños. Los desafíos que tiene el fiscal Gonet en Brasil con la acusación contra Bolsonaro. Está hablando ahí de un problema con un presidente de la República. Y las acusaciones personales y los ataques personales que tienen los fiscales en Brasil, la experiencia que tuvieron a propósito del caso Lavallato y cómo están tratando ahora en el caso Bolsonaro de no incurrir en los errores o recoger la experiencia del caso Lavallato o la fiscal general de Sudáfrica cuando hablas con ella. O sea, cuando tú te metes en esto y te metes en serio, uno no puede, como decía en una entrevista el otro día, uno no puede pensar que la gente a la que estás persiguiendo se va a sentar en su casa, se va a pensar en qué momento mi camino se desvió, porque esta gente que me está persiguiendo hace lo correcto, yo tengo que quedarme aquí esperando lo que conforme a la justicia corresponda. Mucha esa gente te va a atacar nomás, porque es la forma además como va por la vida. Es esperable que eso ocurra, pero esto es así y creo que vale la pena. Estamos conversando con Ángel Valencia, fiscal nacional. Fiscal, hablando de eso, precisamente de las dificultades con las que uno se encuentra, ¿cuál diría usted que es su momento más duro en los años que lleva como fiscal nacional? Yo creo que como cualquier persona, aquí creo que como probablemente a ustedes también les pasaría, los problemas más duros es cuando tú ves que se meten con tu familia, tú ves pasar a tu familia pasando mal. Yo diría que eso es lo más complicado. Porque además, yo estuve mucho tiempo en la vida privada, ¿no? O sea, claro, nada que ver con la política. Entonces, de repente estar acá y ves que tu familia lo pasa mal, porque ven cosas no les gustan, etcétera, o derechamente sean contra ellos, o se sienten amenazados, o se sienten mal. Yo creo que eso es lo más difícil, pero pienso que eso es también para cualquier persona, o sea, es como le pasaría a cualquier... ¿Pero le pasó en un ciudadano. caso en concreto, fiscal? Yo
Yo creo que hubo episodios, no quiero decir, porque a lo mejor se van a poner contentos si les digo cuáles, pues usted sabe cómo funciona esto. Pero sí ha habido momentos en los que mi familia se preocupa, y cuando mi familia lo pasa mal, y cuando mi familia se preocupa y lo pasa mal, claro, mi gente más cercana, esto es una lástima, porque no solo una decisión, esta decisión no solo me involucra a mí, sino que también involucra a mi gente. A los suyos, claro. Claro, exactamente. Y no están acostumbrados, porque cuando la gente que, perdón, en el caso de la política, ustedes, los personajes públicos, las personas que han sido personajes públicos toda su vida, los conocieron así, están acostumbrados a vivir así, y su familia, entonces saben de qué se trata. En cambio, uno que no ha sido un personaje público toda la vida, todo el grupo familiar tiene que acomodarse a le gustan las ventajas, pero tiene que acomodarse también a los costos de eso. Y eso te diría que es lo más incómodo, porque ahí es donde uno se pregunta, oye, pues la miércoles, claro, esta decisión la arrastra también a otras personas, pero vale la pena. Todos entienden que vale la pena, y yo creo que lo más importante es que todos entienden, creo que tienen mucha conciencia de eso, de que lo hacemos porque estamos haciendo el esfuerzo que vale la pena. Bueno, se entiende que evidentemente que en el ejercicio de ese cargo, los ataques personales, lo que afectan a la familia, si dicen algo de usted que le afecta directamente al entorno familiar, pero ya que da pie a ese tema, yo le quería preguntar si en este contexto que estamos viviendo de un crimen organizado, en donde hay otro tipo también de costos, sí, que son eventualmente los riesgos, incluso a la seguridad personal. A mí me ha llamado mucho la atención fiscales cómo se mueven con una protección enorme, que yo no había pensado que iba a haber en mi ejercicio profesional porque era digno de cuestiones que veía en las películas, pero lo estamos viendo acá. Entonces, desde ese punto de vista, ¿usted ha sentido miedo? No. ¿Por usted, por su familia? No. Mentiría si dijera que sí. Mentiría si dijera que sí. No. No lo he sentido. Y todas esas medidas las estamos tomando para que las cosas no pasen. Preventivas, digamos. Sí, las cosas no pasen. Porque les quiero anticipar que en Países Bajos, por ejemplo, estuvimos en Países Bajos una semana atrás en una reunión por el tema de drogas. En Países Bajos todavía no han atentado contra fiscales, donde tengo conocimiento, ni jueces, pero sí contra periodistas. Y lo que muestra la experiencia cuando se trata de combate al crimen organizado, que los periodistas también son vulnerables, expuestos. Suelen ser uno de los blancos más comunes. Y yo les preguntaría a sus colegas si van a dejar de hacer por eso su trabajo, o si se sienten miedo, se sienten vulnerables. Y me parece que la respuesta va a ser negativa. No lo van a seguir haciendo porque tienen una vocación por hacer las cosas. Entienden que hacer lo correcto y dedicarse a estos temas y no dedicarse a otros. No quiero decir cuáles, porque me parece que fuera despectivo. Él tiene esos riesgos. No, pero sí hay que ser serio y responsable. Entonces hay que tomar las medidas necesarias, principalmente porque los que están contigo quieren también sentirse seguros y tranquilos, ver que tú estás bien, que los fiscales puedan trabajar en condiciones de seguridad. Aquí cuando me dicen, oye, hasta aquí no le ha pasado a un fiscal, no es cierto. 10, 15 años atrás atentaron contra el fiscal Elgueta en el sur, y la gente que atentó en contra suya estuvo condenada, estuvo en la cárcel y cumplió la mitad de la condena, ¿no? Pero eso ya pasó ya alguna vez. El punto es que lo importante es que no vuelva a ocurrir y que tomamos las medidas para que sí no suceda. Todas las medidas de seguridad que ustedes están viendo las estamos tomando para evitar que estas cosas pasen y por prevención. Pero no somos solo nosotros los que están expuestos. Los policías están arriesgando permanentemente la vida en la calle. Ustedes han visto lo que ocurrió con Carabineros, en la cantidad de asesinatos de Carabineros, precisamente en manos de bandas o de miembros del crimen organizado. Nunca se me olvida que yo tengo protección y que muchos fiscales están dando la cara en audiencia o en localidades más complejas y no tienen la misma protección que yo. No se me olvida nunca. Es bien llamativo, fiscal, que, claro, usted como fiscal nacional está enfrentando el tema del crimen organizado que, claro, hace pocos años atrás no lo teníamos como gran problema. Usted fue súper crítico, como decía antes, cuando incluso postulaba a la fiscalía, o sea, tenía esta visión como crítica de lo que se estaba haciendo. Y en ese sentido, preguntarle, ¿por qué era tan crítico al respecto? ¿Qué era lo que considera que se estaba haciendo mal? ¿Y cómo enfrenta también el ser el líder de la organización que tiene que hacerse cargo de todas las investigaciones penales cuando estamos enfrentando esta tragedia, digamos, con cómo se ha metido el crimen organizado en el país?
Porque el resultado era muy malo y parece que no le importaba a nadie eso. En términos simples. O sea, la calidad de la atención que se estaba prestando a las víctimas era muy mala y parece que no le importaba a nadie. No estoy diciendo que no les importara, pero repito, desde afuera parecía como que actuaban como si no les importara, porque había un deterioro sistemático, progresivo. Y también en la calidad de la persecución penal, que es lo que estábamos haciendo con las bandas. Parecía que estábamos tramitando causas, pero no atentos al efecto que producía ese trabajo en la persecución del delito y en la persecución de las bandas más importantes. Y creo que era una institución que solo se mide a sí misma, con metas que se impone metas, que sabe que va a poder cumplir y con un discurso autosatisfactorio. No era lo que en ese momento Chile estaba necesitando, considerando los desafíos que enfrentamos. Una institución encastillada, que no mira hacia afuera, que no está en conexión con la realidad criminal y los problemas que está viviendo la comunidad afuera, que tramita causas, ¿no? Tramita parte como a la antigua, así como si hubiéramos reproducido la lógica de los juzgados del crimen, que los juzgados tramitaban expedientes, pero no sentían que tuvieran una responsabilidad o algún vínculo con su entorno, con el entorno delictual, eso era de la policía o de otras instituciones. Eso no me parecía razonable. Y creo que era necesario cambiar el rumbo, y además estaba poseída la institución por un discurso que tiene fundamento, pero que si se te apodera de todo, termina siendo un cáncer, que es el discurso de no tenemos los recursos necesarios, por lo tanto no nos pidan más. Porque al final la respuesta para todos los problemas, o sea, esa explicación sirve para responder todos los problemas, para justificar todos los problemas, pero no contiene ninguna motivación para tratar de hacer con lo que tienes algo mejor. Y me parecía que teníamos que hacer, sí, no es mucho lo que tenemos, la verdad es bastante poco, yo lo he dicho, es absolutamente insuficiente, pero eso no puede ser obstáculo para que tratemos con lo que tenemos de hacerlo mejor, porque creo que se puede hacer mejor. Y me embarqué en esto. Me tomo un poco de eso de tratando de comprender sus palabras desde el punto de vista de lo que de pronto la comunidad entiende eso de no le importa a nadie. O sea, a mí me puede pensar o sentir que no le importa a nadie porque en la resolución de mi conflicto judicial o es muy lento o tiene toda esta dificultad de no supe nunca qué pasó, etcétera. Entonces, claro, algunos plantean que es necesario entonces ampliar las fronteras de esa defensa de las víctimas, porque el Ministerio Público tiene una persecución penal, pero no necesariamente es el defensor de la víctima. Entonces, desde ese punto de vista, ideas o iniciativas como una defensoría de las víctimas, que sea el contrapeso de la Defensoría Pública, por ejemplo, ¿a usted le parece que es razonable o necesaria? ¿O eso tiene que asumirla mejor los fiscales, ¿no? A ver, lo he dicho muchas veces. A ver, si la ley te reconoce ciertos derechos a las víctimas, es razonable que el Estado quiera asegurar que las víctimas puedan ejercer esos derechos cuando no tienen medios para eso. Y si para ejercer esos derechos es necesario un abogado, es comprensible que el Estado quiera contribuir al financiamiento a proporcionarle abogados a esas personas. Eso se entiende, pero también digo todo el tiempo que el fondo que tenemos para atención de víctimas de delitos graves es escasísimo, siempre quedamos cortos, y en consecuencia, en un escenario de recursos restringidos, recursos limitados, ojalá el Estado, en lugar de andar financiando abogados para esas víctimas, se pregunte también si no sería mejor o más rentable para nosotros que tuviéramos esos fondos para mejorar la prestación de atenciones que prestamos a niños víctimas de explotación sexual, que tuviéramos mejores residencias para mujeres víctimas de violencia de género, que tuviéramos una casa en buenas condiciones para víctimas de trata, ¿okay? Asumiendo que no podemos financiar todo. Hay muchas otras necesidades urgentes de las víctimas. Pero bueno, el Estado toma sus decisiones. Entonces, cuando me preguntan la opinión, ¿qué le parece que se gaste estos recursos públicos en esto? Digo, bueno, se toman las prioridades, pero si me pasaran eso, yo le digo que podríamos hacer todo esto adicionalmente. El Estado es el que fija las prioridades. Yo no quiero que se tome como un juicio, un rechazo al proyecto de Defensoría de las Víctimas ni nada por el estilo, porque además también la presencia de las víctimas contribuye a mejorar la calidad del trabajo de los fiscales. ¿Sí?
desde el punto de vista de nuestro trabajo, las víctimas y el control que hacen las víctimas del trabajo de los fiscales es un gran aliado de la Fiscalía Nacional. Porque eso nos permite, nosotros no podemos estar en todos lados y no podemos estar controlando todo lo que los fiscales hacen. Fiscales víctimas que están más encima pueden asegurarse, contribuyen a que haya más diligencia. Por lo menos eso es lo que muestran los números. Fiscal. Pero no se puede todo, y en el contexto de escasez hay otras necesidades que son también muy urgentes. Sí, uno sí siente que se está al debe con las víctimas en varios temas en específico. Le quería preguntar, fiscal, si usted sigue creyendo o si considera que hay tratos distintos de los fiscales y los jueces para distintos grupos de personas, o que es un problema más bien de la tipificación de los delitos, y si se puede cambiar esas prácticas. Eso no es malo. La razón es la causa. Lo que importa es la causa. ¿Qué te quiero decir con eso? Si en el Ministerio Público asignamos prioridad a las víctimas, a los niños víctimas de explotación sexual, que hablábamos hace un rato atrás, o a las mujeres víctimas de violencia de género, por sobre otras víctimas de delitos que solo han provocado daño patrimonial, y asignamos priorización a esos delitos, estamos haciendo una distinción en términos de cuántos recursos, cuánto esfuerzo ponemos a una causa u otra. Exactamente. ¿Okay? La pregunta es cuando esas distinciones tienen otros orígenes. Tienen otros orígenes. Es decir, no están asociados a esa justificación, ¿no? Sino que tienen social, política, exacto, étnica, lo que fuere. Me parece que uno de los efectos virtuosos de la reforma a la justicia penal que se ha implementado en Chile en las últimas décadas, en que en general hay muchas acciones o actividades, signos muy visibles, ¿okay?, de que hay un esfuerzo por todo el sistema de justicia porque esas diferencias arbitrarias no existan. Te voy a poner un ejemplo simple. Yo creo que ustedes pueden ir a visitar la fiscalía que tenemos en Puente Alto, la fiscalía que tenemos en Curacaví, la fiscalía que tenemos en San Miguel, la que tenemos aquí en Las Condes, la que tenemos en Concepción, y ustedes se van a dar cuenta en general que las condiciones de dignidad, ¿okay?, para las personas que concurren a esa fiscalía son más o menos las mismas. Son básicamente las mismas. Pueden también apreciar lo mismo respecto a los tribunales. Las condiciones de atención, el espacio en que las personas permanecen, las condiciones son básicamente las mismas. Los niveles de saturación de los tribunales en general no están asociados con la comuna en la que las personas viven, ni tampoco los retardos en las atenciones. Son bastante lamentablemente homogéneos. En Santiago, la zona oriente de Santiago sí tiene un poco más fiscales que otras causas, pero por eso mismo hemos tratado de establecer equilibrio. Y ustedes no sé si se han percatado que la Fiscalía Oriente es la que hoy día tiene la mayor recarga de casos de alta complejidad. La Fiscalía Oriente tiene el caso de Hermosilla, tiene el caso Factor, tiene el caso de Primus, tiene un conjunto de casos que son pesados. ¿Eso ha sido decisión suya? Absolutamente deliberado. Absolutamente deliberado. Para tratar de ocupar los equipos que están disponibles y que tienen hoy día ciertas cargas de trabajo, tratar de aprovechar esa experiencia en otras causas para tratar de descongestionar, considerando la complejidad de los asuntos también, y que aquí existen equipos especializados que tienen ciertas cargas de trabajo. Lo que pasa con las entrevistas investigativas videograbadas, tenemos problemas, bueno, el problema de votación muy importante, pero si ustedes ven las salas de las entrevistas investigativas videograbadas, la sala de la entrevista investigativa videograbada de Coyhaique tiene un estándar idéntico al de la de Viña del Mar, a la de acá que inauguramos en Melipilla, si no me equivoco, la que está en Iquique y la que está acá en Las Condes. O sea, si usted va, la atención que va a recibir la niña o adolescente que va a esa sala es la misma, el lugar donde va a estar. Creo que en eso hemos avanzado mucho. Ahora, el sistema de justicia penal tiene sesgos clasistas. Bueno, eso es una discusión larga, ¿no?, acerca de los sesgos de clase del sistema de justicia penal, pero creo que en el último tiempo hemos tratado de que el Ministerio Público hable por resultados. Y creo que en el último tiempo las decisiones que han tomado los fiscales han reflejado de que no les tiembla la mano ni consideran dentro de sus decisiones la posición política de alguien, su opinión política, su condición social, su nivel de poder político o de hecho o económico al momento de decidir si corresponde o no corresponde formalizar una investigación o acusarle por un delito grave.
Fiscal, todas las personas somos distintos, tenemos perfiles distintos, personalidades distintas. ¿Te puedo decir algo? Sí. Para terminar. ¿Ya? Pero hay algo que me preocupa especialmente, y A yo lo ver. he dicho muchas veces. Perdonen mis obsesiones. Me preocupa especialmente las comunas más humildes. ¿Por qué? Porque en las zonas más acomodadas de Chile, los municipios tienen abogados con las víctimas, hay seguros, hay sistemas de seguridad, ¿no es cierto? En las zonas más humildes la gente depende del Estado. Depende del Estado. Me parece que tenemos una responsabilidad especial en esa zona. Correcto. Le decía esa introducción a lo que le quiero preguntar, porque mi pregunta apunta al perfil que usted considera que es el más adecuado en la actuación pública de un fiscal. Si es, a ver, para que se entienda, si el perfil del fiscal de la tele o el que es más reservado, el que casi no da entrevista, el que no le conocemos ni su voz y que es muy restrictivo en ese sentido. ¿Cuál es el perfil adecuado dada la circunstancia que estamos viviendo aquí en el país? Porque me adelanto un poco tal vez a la respuesta o a una contrapregunta, porque uno podría decir no, que hablen por las sentencias que tienen, pero aquí también hay una cuestión de comunicación, de confianza con el público, de entender las resoluciones que se están tomando, de las diligencias que se ejecutan. Entonces, a veces contrapesar una cosa con la otra puede resultar complejo. ¿Usted por qué se inclina? Siempre son equilibrios en la vida gris, todo no es tan binario, pero quiero hacer algunas afirmaciones importantes para mí. ¿Okay? La primera es que respetando la presunción de inocencia, respetando la reserva de las investigaciones, cumpliendo con todas esas normas legales, ¿okay? Respetando la intimidad de los niños. A veces hemos manifestado preocupación internamente por la cantidad de información que a veces se entrega a la prensa con ánimo de informar por parte de fiscales, que permite de respecto de niños que han sido víctimas de delitos graves. Hace poco hemos visto niños que han sido víctimas de violaciones gravísimas de sus derechos, pero de repente tanta información expone innecesariamente a los niños, a esos niños víctimas. Claro. Hay una serie de obligaciones que tenemos que cumplir, de presunción de inocencia, objetividad, de velar por el principio de imparcialidad, sobriedad, reserva de la investigación. Pero cumpliendo todos esos deberes, también creo que tenemos un deber de informar a la comunidad. Yo he aprendido que el corto plazo que tuve por el Ejecutivo, aprendí que en materia de políticas públicas lo que no se informa no existe. Entonces también tenemos un deber de información. Creo que tenemos también ese deber de información. Particularmente cuando son causas de interés público. Pero ese deber de información hay que equilibrarlo también con nuestros otros deberes. Pero sí creo que existe un deber de información. No creo que no tengamos ningún deber público con la comunidad de entregar información general cuando se trata de causas de interés público. Ahora, lo que ocurre es que ese deber tiene que equilibrar también y respetar, particularmente todas estas otras restricciones que tenemos. Pero sí creo que tenemos un deber de información. ¿Pero cuánto porque somos una institución pública. Al final del día la gente tiene derecho a saber qué es lo que hacemos con los recursos que se nos proporcionan y qué es lo que estamos haciendo en su favor. Eso es natural. Pero lo segundo, a propósito de esto, es que y una de las cosas en las que más he puesto insistencia al extremo de la majadería, ¿eh? Quiero decir que esto es al extremo de la majadería. Y tú me preguntabas sobre la seguridad. Uno de los aspectos críticos en la seguridad de los fiscales, y me parece uno de los aspectos críticos en la sobriedad y la confiabilidad de la institución, de la imparcialidad de la institución, etcétera, es que aquí la que persigue es la fiscalía. En general. La que acusa es la fiscalía. No la que persigue es la fiscalía. No confío en los superfiscales, al revés. Desconfío de los superfiscales, desconfío de las aventuras personales, desconfío de las aventuras grupales, desconfío de los aventureros. Aquí la que persigue es la fiscalía, en la institución. En la institución. Y todo lo que transmitimos tiene que ser consistente con eso. Tiene que ser consistente con eso. Porque además, mira, aquí hay esta razón ante seguridad. Si es la institución la que persigue, esa es una de las mejores herramientas para que estén todos seguros, porque está claro que lo que está haciendo uno
sacar a esa persona en el camino, no va a ser otro igual. Exactamente. Claro. Y Ahora, va a ser peor porque además te van a perseguir por haber tratado de sacar ese del camino. Fiscal, perdón que lo interrumpa. Es una pero lección aprendida del extranjero, no es que uno sea especialmente clarividente. respecto a lo que le preguntaba a Ramón, como para despejar ciertas dudas, ¿usted ha tenido que llamar al orden a ciertos fiscales, por ejemplo, por sobrepasarse en la cantidad de información que entregan, o como este rol más protagónico que puede tener alguno de ellos? Yo no sé si llamar al orden, porque pareciera que fuera como el director, el inspector del patio. Que la gente cree que usted es el jefe que Claro. manda con los fiscales. Eso es lo que cree la gente. Dice, soy el fiscal soy nacional. jefe superior de ¿Sí? servicio. Sí, No me bueno, estoy tratando, soy el fiscal nacional, no estoy tratando de desprenderme de eso. Pero todos los días o con frecuencia puede ocurrir que alguien no desatiende o no advierte de buena fe que está haciendo algo que puede no ser correcto, y uno lo llama y le dice, oye, ¿sabes qué? O le pide un informe y le recuerda que las reglas son estas y esta otra. Eso sí pasa a veces. Oiga, fiscal, Pero es inevitable. le quería comentar respecto de fiscalía y política, podemos mencionarlo de esa manera, porque usted siempre comenta que los fiscales no son políticos, pero sabemos que los eligen los políticos y que todos tienen una sensibilidad política. ¿Son políticos los fiscales, fiscal, como creen varios? Usted tiene además varios amigos del mundo político. Mire, en el sentido que la comunidad o que la gente en general entiende que es ser político, no, pues no lo son, no cabe duda. No cabe duda que no lo son. Pero los vínculos entre la ética, el derecho y la política son vínculos casi esenciales. No de ponerse a discutir así que si tienen o no tienen relación es absurdo. Lo importante, en lugar de negar que muchas decisiones que toma la Fiscalía pueden tener un efecto político, lo importante es entender que los fiscales toman sus decisiones con independencia de presidencia de aquello nomás. El peor de los mundos cuando uno se empieza a poner a pensar o reflexionar o tomar decisiones en función de qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a decir, qué es lo que van a opinar. Para poder tomar decisiones de manera objetiva y imparcial, los fiscales prescinden de eso, a unos extremos que a veces uno sorprenden porque dicen, pero ¿cómo no se le ocurrió? Pero están curtidos, tienen la piel curtida. Si esto fuera una ecuación matemática, ese es un factor que simplemente no entra dentro de la ecuación. Y muchas veces algunos de ellos después en su vida social incomprendidos. Somos abogados, muchas veces los abogados tenemos opinión política, como son carreras o disciplinas o actividades en las que uno está, insisto, el vínculo entre el derecho y la política, discutir ese vínculo no tiene sentido. Pero la gente prescinde de esa opinión cuando se trata de aplicar la ley penal. Y me consta, lo he visto, e incluso a veces a costa de reproches de su gente más cercana, situaciones de incomprensión. Pero así en general así funciona. No quiero decir que uno no sospecha que de repente en alguna agenda hay alguna agenda personal. Sí, yo creo que no quiero decir como que nunca eso puede haber ocurrido. El fiscal dice, niega que eso alguna vez haya sucedido. No, eso no tiene ningún sentido. Pero lo importante es, teniendo claro que todas las personas tienen su opinión, en general ver el comportamiento general. Y lo que yo te puedo decir del comportamiento general es que son capaces de superponerse a eso. Fiscal, tenemos que ir cerrando, pero solamente terminar preguntándole cómo proyecta el Chile que se viene y sobre todo preguntarle qué piensa de la justicia chilena. Mira, yo te diría que el Chile que se viene, creo que lo más importante es pensar que no vuelve el Chile que fue. Mira la obviedad, o sea, la fantasía de que vamos a volver a hacer lo que éramos, no es una fantasía ingenua, no tiene sentido. El Chile que hoy día es distinto al Chile que fue y probablemente se encamina a ser un Chile distinto. Pero eso no significa que sea mejor ni peor. Yo confío en que vamos a tener que ese Chile distinto va a ser mejor, pero va a enfrentar dificultades. O sea, en el camino vamos a enfrentar dificultades en mi ámbito. Ya las hemos estado enfrentando, pero creo que conocemos, no sé si vamos a ser capaces de tomar las medidas necesarias para que ese Chile sea mejor, pero creo que hemos podido advertir algunas dificultades que hemos tenido y creo que en muchos ámbitos hemos tomado decisiones muy, muy oportunas y rápidas. Mire,
Fíjese lo que ocurrió con la ley antiterrorista, la rapidez con la que se modificó la ley antiterrorista, que durante décadas no había podido prosperar. Miren lo que pasó hace poco con el proyecto de ley de reincidencia, un proyecto que salió hace poco, o sea, hace algunos meses atrás, y cómo modifican las normas sobre cooperación, cómo intensifican las normas sobre protección. Creo que hay disposición a actuar rápido. Falta. Yo voy a ser majadero con esto, el sistema carcelario. Y voy a insistir con eso hasta que me dé puntada. El sistema carcelario, los sistemas de segregación interna en el sistema carcelario. Eso es crítico. ¿Por qué es crítico? Porque lo hemos visto afuera, lo hemos visto en nuestro continente. O sea, el fenómeno de nuestro continente es ese. Ahí está el foco, ahí está el problema, en el sistema carcelario. Y también parte de las soluciones. Lo hemos visto afuera también. Es cosa de lo que ha pasado en Italia. Pero soy optimista. Creo que hoy día estamos tomando decisiones sobre la base de evidencia. Estamos comenzando a tomar decisiones sobre la base de evidencia, no sobre la base de anécdotas. Y creo que tenemos los medios para poder hacer las cosas mejor. Y mire, y como lo hemos dicho otras veces, yo confío, anhelo, que si eso no ocurre, no va a ser porque en la Fiscalía no hicimos lo que teníamos que hacer. Muy bien, Ángel Valencia, fiscal nacional, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar un poco más distendidamente, con más perspectiva, aprovechando también este aniversario que tenemos en la radio, ¿no? De sentarnos, y la causa por la cual nace esta radio al final es dialogar, conversar, confrontar opiniones y de esa manera poder generar grandes acuerdos o visiones que permitan desarrollar mejor nuestro país en armonía. Así que de eso se trata, y por eso le agradecemos que en esta celebración nuestra también usted haya aceptado esta invitación para conversar más allá de la contingencia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me sacaron esta cosa. Gracias, fiscal. Gracias por esa conversación. Que estén muy bien.